formal y con un alto contenido de amor y paz. Así que recibamos ahora mismo en este escenario del Teatro Carlos Mar a Dairon Gavilán y su grupo. A pesar de todo, tú nunca me has dejado de amar. A pesar de todo, tú siempre has perdonado mi maldad. A pesar que no soy digno, tú me tratas como un hijo sin mirar mi condición. No te importa si me caigo, me levanto si me vuelves a llamar. Una vez más, a pesar de todo, tú nunca me has dejado abandonar. Siempre me dices una milla más. Tú nunca me has dejado renunciar. A pesar de todo, nunca me has dejado abandonar. Siempre me dices una milla más. Tú nunca me has dejado renunciar. Cristo, tú eres todo. Tú me enseñaste a valorarme más. Tú no miraste mi debilidad. Me diste fuerzas para continuar. A pesar de todo, al mundo vino Cristo y me salvó. Aleluya, gloria a Dios. Él venció a la muerte, me liberó. Hola, buen día. Les saludo desde casa. Hoy quiero tratar un tema bien polémico y polémico sin sentido porque no tiene que ser polémico, pero lastimosamente lo es. Acabamos de ver fragmentos de Dairon Gavilán en los premios Lucas. Sin lugar a dudas, el cantante cristiano cubano más reconocido en este momento es Dairon Gavilán. Eso nadie lo puede negar. Está saliendo por todos lados, incluso televisión nacional allá en Cuba. Y Dairon ha ganado varios premios nacionales, incluso internacionales, que con su música que no ha podido
salir del país a buscarlo, pero se lo han hecho llegar y ha tenido representantes acá en los Estados Unidos que le han recogido sus premios, ¿no? Dayron ha encontrado un espacio en la televisión cubana, algo imposible hasta que apareció él. Ha ganado miles de jóvenes para Cristo y me atrevo a decir que son miles porque estoy bien al tanto de cada evento que se prepara donde él canta. Y, por ejemplo, hoy mismo me informaron una de sus organizadoras de estos, o sea, una de las organizadoras de estos eventos, que en un solo concierto fueron más de 300 jóvenes que no pertenecen a ninguna religión y fueron alcanzados incluso por Dios a través de la música de Dayron Gavilán. Además de eso, se abrió una puerta, una nueva categoría a concursar que es dedicada a la música cristiana en los premios Lucas. Algo que antes de Dayron en Cuba era improbable que sucediera y luego de él, bueno, ya es posible. Para los que no saben, los premios Lucas en Cuba es unos premios muy conocidos donde concursan músicos de renombre y otros músicos Nobel, ¿no? Y aquí se cumple la realidad milenaria de la manera de Dios actuar desde tiempos bíblicos hasta nuestros días. Y es que cada vez que Dios ha querido alcanzar a una generación, lo ha hecho hablando en su propio idioma. Nunca ha existido un mover genuino de Dios que haya estado totalmente divorciado del contexto cultural de la gente a la que Él quiere salvar. Es más, la Biblia no presenta a un Dios aislado de la cultura, sino a un Dios que entra en la cultura precisamente para redimirla y usar esos elementos culturales a su, no voy a decir beneficio porque se puede malinterpretar, sino conforme a sus propósitos. Y esto es una idea que no es moderna, esto es una idea totalmente bíblica y tenemos muchos ejemplos y tenemos el ejemplo más citado y al mismo tiempo más ignorado cuando se habla de música y adoración, y me refiero a David. David no compuso su música en un laboratorio celestial, no escuchó la música angelical y a partir de ahí comenzó a crear los salmos, que era el himnario del Israel antiguo y es el libro de los salmos que tenemos hoy. No hizo su música en un vacío cultural puro, pudiéramos decir. No, David vivió rodeado de pueblos cananeos, de pueblos jebuseos, filisteos, fenicios. Así que los instrumentos que David usó, como el arpa, la lira, el címbalo, las trompetas, el pandero, no sé, no fueron inventados por Israel y mucho menos por David. Esos instrumentos ya existían en el entorno cultural del cercano oriente. Incluso muchas escalas musicales, formas rítmicas y expresiones artísticas que David utilizó eran comunes entre los pueblos vecinos. Ahora, la diferencia no estuvo en el instrumento. La diferencia estuvo en a quién se le ofrecía la música con esos instrumentos. Porque el instrumento, y eso es un error que estamos cometiendo o que están cometiendo muchos, y es que le damos una carga moral a un instrumento que no tiene ningún tipo de nivel moral, no siente, no padece, no. Entonces, la responsabilidad que debiera ser nuestra se la transferimos a un instrumento y censuramos. La Biblia no censura ningún instrumento, pero ahí vamos nosotros a estar censurando por todas las esquinas, este instrumento sí, aquel instrumento no, como si el instrumento tuviera la culpa. Y es que la diferencia estuvo en a quién se le ofrecía esa música, porque Dios nunca ha tenido problemas con tomar elementos culturales existentes y consagrarlos para su gloria, para su adoración. Vamos a hacer un viaje sencillo, rápido, al tabernáculo. El tabernáculo mismo usó diseños, usó telas, metales, técnicas artesanales que ya existían incluso en Egipto. Usó elementos dentro del tabernáculo que ya existían en pueblos vecinos que usaban esos mismos elementos, pero para función de sus dioses. Ahora Dios toma elementos de la cultura, del contexto cultural del pueblo de Israel, pero los usa para su gloria, para su adoración. Incluso el idioma hebreo tomó palabras de otros pueblos. Lo mismo que sucede hoy con el Spanglish, que se habla lo mismo inglés que español, igual sucedió en aquellos tiempos. Así que los salmos
usan formas poéticas comunes de su época. No es nada que cayó del cielo y David, bueno, fue el primero en ocurrírseles las formas poéticas que se usan en los salmos. Y Dios jamás dijo, oye, eso no me sirve porque lo usan otros pueblos paganos. Eso no me sirve porque tiene un origen pagano. Eso no me sirve porque... No, lo que Dios siempre ha mirado no es el origen cultural, sino el corazón que le ofrece la adoración. Por eso David pudo usar elementos culturales de su entorno y producir música que la Biblia llama agradable a Jehová. La inspiración divina nunca estuvo peleada, nunca estuvo en contraposición con la cultura musical del momento, nunca. Dios purifica el corazón y a través del corazón, bueno, pues purifica la música. Lo que la Biblia sí condena es otras actitudes que no tienen nada que ver con un instrumento. La Biblia no condena el tambor, no condena la síncopa, no condena el ritmo, no condena la melodía heredada de un pueblo vecino. Lo que condena la Biblia es la idolatría, la desobediencia, el desorden moral, el chisme, el adulterio, la murmuración, la crítica, la ofensa, la rebeldía. Eso sí es lo que ataca la Biblia. Eso es lo que Dios desprecia, el orgullo, la inmoralidad, y sin embargo es lo que más abunda en las iglesias. Incluso más que cualquier instrumento que pueda ser desagradable para el deseo, la concepción de algún individuo. Pero nadie ataca el chisme, nadie critica al chismoso, no. Cada vez que se levanta alguien haciendo un estilo de adoración diferente al que me gusta, a ese sí lo ataco. Entonces cuando vemos a un joven, un músico, un compositor como lo es Dairon Gavilán, que toma ese arte y lo lleva para Cristo. No. Eso es fuego extraño. No, eso no es fuego extraño. Eso es fuego vivo. Eso es fuego santo. Y ya que mencioné esto de fuego extraño, quiero detenerme un momento aquí, porque la verdad que hay conceptos en este sentido extremadamente erróneos y manipulados y forzados en el lenguaje teológico y bíblico. Porque algunos usan esta narrativa de Nadab y Abiú para criticar un estilo determinado musical que no les gusta y por lo tanto lo descalifican usando esto como ejemplo y le ponen el eslogan, eso es fuego extraño. Pero cuando tú lees Levítico capítulo 10, te das cuenta que sí, ahí habla de fuego extraño, pero no está hablando de la música, para nada. Ahí no había instrumentos en esa narrativa, no había ritmos musicales, no había melodías en esa escena. El pecado de Nadab y Abiú, estos dos, fue la desobediencia deliberada. ¿Por qué? Porque tomaron fuego común, ignoraron el fuego santo que Dios mismo había encendido y lo llevaron al santuario sin autorización. O sea, fue un acto de irreverencia frontal, un acto de rebeldía abierta, posiblemente cometido incluso bajo los efectos mismos del alcohol, teniendo en cuenta que en el mismo capítulo, en el verso 9, dice que Dios mismo indica que no beban ni vino ni sidra cuando vayan a entrar en el tabernáculo. Entonces, más adelante vemos que dice que entraron e hicieron fuego o hicieron algo fuera de toda la lógica. Y entonces murieron. Ahí lo tenemos en Levítico capítulo 10, verso 9. O sea, en esta narrativa el problema no fue un estilo, no fue una forma, no fue una creatividad musical. El problema fue rebeldía en la adoración. Eso no tiene nada que ver con música. Así que usar este pasaje para condenar un estilo determinado de música moderna es un error, o de música contemporánea, porque la Biblia no está tratando el tema de los géneros musicales en esta narrativa, sino el tema del corazón obediente o el corazón desobediente. Nadab y Abiú murieron por hacer algo que Dios no pidió, no por usar un ritmo musical o un instrumento incorrecto. Señores, dejemos de manipular la Biblia a nuestro antojo. Eso es forzar la Biblia. Entonces, aprendimos estas cosas de otro pastor que nos lo dijo, o de otra gente que lo vimos en YouTube, o de un artículo que copiamos y que pegamos de Facebook, y nos convertimos en repetidores de los errores de otros. También he leído una cantidad de comentarios criticando a Dairon, su música, que si bailó, que si no bailó, que si usó tambores, que si dejó de usar tambores, que si no sé qué, que si este ritmo, que si aquel. Familia.
Y he leído comentarios increíbles que critican lo que Dios ha hecho por medio de este muchacho, usando como ejemplo también lo que ocurrió allá en Éxodo capítulo 32. Gente, en Éxodo 32 el problema no fue la música, ni el ritmo, ni el volumen de nada. El problema fue idolatría pura. El pueblo fabricó un Dios falso. Lo declaró como si fuera Jehová que lo sacó de la tierra de Egipto y ofreció un culto automáticamente pagano al Dios de Israel. Entonces Moisés y Josué oyeron el sonido de la música, pues lógicamente había fiesta, pero el texto no condena ni el sonido ni la música, como si la música misma fuera el pecado, no. Los mismos instrumentos, panderos, danza, júbilo, aparecen en la adoración legítima a Dios en Éxodo capítulo 15, segundo de Samuel, capítulo 6, en Salmo 150. Y la lección es clara. Instrumento más idolatría, idolatría es igual a pecado. Instrumento más Cristo es igual a adoración. O sea, es la intención, con el corazón con que tú haces eso. Tú puedes tocar una música bien suave. Es más, un himno del himnario, el más adventista del mundo, el más cristiano del mundo. Ahí viene, incluso bien lento. Cuando allá se pase lista. Y a piano o a capela. Así mismo como lo piden los más conservadores. Y eso no aceptarlo Dios. Al contrario, aceptarlo como una ofensa, como una burla. Porque quien lo canta está en adulterio. Porque quien lo canta está en pecado. Porque quien lo canta está vacilando a la mujer del hermano que tiene sentado ahí en la banca. Porque quien lo canta es un chismoso, o un comentador, es un murmurador. Porque quien lo canta está haciéndole rebeldía a la iglesia y está atacando al pastor o al primer anciano. Porque quien lo canta está dividiendo la iglesia y está cantando himnos. Entonces, lo que Dios acepta es un corazón contrito y humillado. Ese es el verdadero sentido de la adoración. La historia del becerro no es un juicio contra un estilo musical, sino contra reemplazar a Dios por otras cosas que no tienen que ver con Dios. Entonces, comparar ese episodio con música cristiana contemporánea es meterle una fuerza al texto y decir algo que el texto mismo ni dice. Cuando Moisés escribió esa narrativa, ni por su mente le pasó la música. Porque el pecado aquí no fue, insisto, un ritmo determinado, o un género musical determinado, o un instrumento que se usó. El pecado aquí fue un Dios falso. Igual sucede con con comentarios que he visto que le han hecho a los videos de Dairon, que usan el ejemplo de Eliseo y el viento suave, el silbo apacible que se encuentra allá en Primero de Reyes, capítulo 19. Familia, ese texto, ¿por qué no? Porque a Dios le gusta la música suave, porque se mostró a Elías en el silbo apacible. Entonces a Dios le gusta la música suave, bajita. Y ese texto no tiene relación ninguna con la música, sino que habla de cómo Dios escogió comunicarse con Elías, no en el fuego, es cierto, no en el terremoto, sino en el silbo apacible. Dios escogió eso para comunicarse con su siervo. Y es un pasaje sobre orientación profética, no sobre composición musical. Oye, pongamos los pies en la tierra y seamos honestos con la Biblia. Sin embargo, a Job, Jehová le respondió desde un torbellino. Entonces, a Dios le gusta la música fuerte. Ahí está en Job capítulo 38, el primer verso. En Mateo 28, capítulo 28, verso 2, dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. Entonces a Dios le gusta la música estridente. La entrega de la ley fue lo más antisilbo apacible que existe. En Éxodo 19 dice que todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el verso 19 dice que el sonido de la trompeta iba aumentando en extremo y Dios respondía con voz de trueno. ¿Qué vamos a hacer con esto? Por fin, ¿qué hacemos? Porque Dios es
se comunicó con Elías en ese momento por el tiempo pasible, pero mira todos los ejemplos que te puse, de maneras que Dios decidió mostrarse a otros siervos, diferente totalmente. Así que usar este ejemplo de Elías para decir que a Dios le gusta la música suave, con piano, con guitarra o con arpa, es meterle una fuerza al texto. Es decir, algo que la Biblia no dice. Es ser deshonesto con la verdad bíblica. ¿Sabes cuál es la verdadera adoración según Jesús? ¿Quieres que te lo diga? Jesús define la adoración auténtica en una sola frase. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso lo puedes buscar en Juan capítulo 4, verso 23. Te lo tienes que aprender de memoria. En espíritu y en verdad. Ahí se le acerca en el pozo de Jacob a esta señora y le dice, Dios busca adoradores que le adoren de verdad. Y le dice en espíritu y en verdad. Aquí Jesús no menciona un género, un ritmo, un instrumento, que si tambores, nada de eso. Menciona espíritu y verdad. O sea, en sinceridad de corazón. El problema de muchos críticos a los músicos no es un ritmo. Es una teología deficiente que confunde forma externa con esencia espiritual. ¿Ok? Porque hay gente que piensan que por ser más rígido eres más espiritual. Eso es un error. No, y ahora entran los guaysantes. Oh, pero la hermana White dice esto, dice aquello, la hermana White. Mira, la culpa de que mucha gente no crea o no tolere a Elena White la tienen aquellos mismos que la manipulan, porque la usan para lo que le conviene. Y si ellos tienen una estructura mental por muchos textos guay que tú les presentes que dicen lo contrario a lo que ellos creen, se trancan y no hacen caso. Los más incrédulos a los textos guay son los que lo usan manipulándolos. Elena White nunca prohibió un solo instrumento, ni uno. La Biblia tampoco. O sea, que decir este instrumento sí y ya que no, es meterle una fuerza a la Biblia y una fuerza a los escritos guay. Nunca prohibió ritmos, nunca condenó baterías, nunca condenó guitarra eléctrica, percusión. Y por ahí he visto predicadores que son muy seguidos diciendo, no, porque Elena de White critica o censura la batería o la guitarra eléctrica y el manual de la iglesia adventista también. Mentira, te están engañando. En los tiempos de la hermana White no existía ni guitarra eléctrica, ni batería. O sea, ella no podía imaginarse un instrumento que ni siquiera existía. Y en el manual de iglesia tampoco prohíbe nada de eso. Lo que ella condena es la confusión, el desorden, la indisciplina y la exhibición vacía de un talento o de un don para el servicio de la iglesia. Eso sí es lo que ella condena. Al contrario, más bien promueve fuertemente el uso de música vigorosa, de música alegre, de música rítmica y bien ejecutada. Y puedes buscar en los escritos guay. Puedes apoyarte incluso ahora más en la inteligencia artificial o en los comentarios guay o bíblicos, lo que sea. Ahí están las concordancias guay. Busca para que veas. Y en cuanto a Jaime White, George Knight, uno de los historiadores más grandes en este campo, incluso la investigadora esta Dolores S., así la tengo en mi memoria, Dolores S. Torres, narran que Jaime White dirigía himnos y marcaba el tiempo con una batuta. Dime tú, golpeaba el púlpito así o la mesa donde estuviera con ritmo para mantener el compás. Incluso introdujo arreglos musicales más dinámicos dentro del culto. Pero no, cuando cantamos himnos nos imaginamos a Elena White vestida de negro, una viejita, así hasta aquí arriba, cantando los himnos. Mientras más lento, mejor. Óigame, no, ese matrimonio hicieron revoluciones musicales en su tiempo que hoy ojalá estuvieran vivos para que lo hicieran de nuevo. Nosotros llevamos 150 años prácticamente con el mismo himnario y ahora sacamos uno nuevo que es más lento que el anterior. Porque mientras más lento, más santo, señores. Si este matrimonio en 15 años hicieron aproximadamente 9 himnarios nuevos, prácticamente cada 2 años, casi cada 2 años, hacían una propuesta musical
diferente. Renovaban el himnario. ¿Por qué? Porque cada 2 años entra música nueva. Y marcaban el ritmo con una batuta. Jaime le daba golpe al púlpito. Incluso lo criticaban porque muchas veces lo hacía encima de la Biblia. Entonces, cuando vemos la música de Dairon, nos alarma. La música de Dairon no está hecha para complacer a los acostumbrados. No, la música de Dairon Gavilán no está hecha para los que predican el evangelio dentro de 4 paredes. La música de Dairon Gavilán está hecha para romper, tumbar esas paredes de la iglesia y llevar el evangelio que lo tienen secuestrado dentro de la iglesia hacia afuera. Hacia aquellos que nunca, o aquellos que nunca pisarían una iglesia. Está hecha para alcanzar a los no alcanzados, a los heridos, a los estigmatizados, a los que tienen un mal testimonio de iglesia por culpa de nosotros mismos, a los que creen que en la iglesia solamente le preocupa pedir el diezmo y ofrenda, a los que creen que la iglesia es un lugar de tormento, una cárcel donde te prohíben esto, no aquello tampoco. A esos está diseñada esta música para alcanzar gente con las cuales tú no alcanzarías jamás con un himno del himnario, no porque sea menos espiritual o menos, sino que está diseñado para otro gusto. Está diseñada para el joven, incluso cubano, que jamás entraría a un templo conservador. Está pensada para las calles, para los oídos que están acostumbrados a oír reggaetón, a oír salsa, a oír rock o lo que sea, pero nunca un órgano de tubos o un piano para plazas donde no llega un himno tradicional. Para eso está hecha la música de Dairon Gavilán. Ahora, si a ti no te gusta, lo entiendo. Cada cual puede tener diferencia de gustos. Pero chicos, no critiques lo que Dios está usando como herramienta para alcanzar a la gente que tú y yo no hemos podido alcanzar. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar este evangelio. ¿Sabe lo que incluye eso? Esto incluye nuevas plataformas, nuevas formas, nuevos sonidos, nuevos misioneros musicales. Y te dejo con Pablo para que también lo critiques. Dice Pablo, apóstol, en 1 Corintios 9, 19 al 22, por lo cual siendo libre, dice Pablo, esto es para ya explotar la cabeza, por lo cual siendo libres, o siendo libre de todos, dice Pablo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Oye eso, siendo libre, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. A los judíos, dice Pablo, me dice como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, bueno, pues como sujetos a la ley. A los que están sin ley, mira esto, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, dice Pablo. Vuelvo a repetir, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. ¿Oíste? A los débiles, me hice débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, porque de todos modos salve a alguno. Mi hermano, mi hermanita, Pablo dice claramente aquí, me adapto culturalmente a cada persona con la que tenga contacto para alcanzarla para Cristo. Vale más esa alma salvada que tus ideas conservadoras. Por tus ideas conservadoras, eso no puede limitar ir y alcanzar a esa persona. Con los judíos, bueno, pues lenguaje y costumbres judías. Con los gentiles, bueno, pues lenguaje y costumbres gentiles. Con los débiles, una sensibilidad especial. Con todos, flexibilidad misionera. Es lo que está diciendo Pablo. Y nunca compromete la verdad, pero cambia su forma para salvar a alguno, al menos uno. Si salvas a uno solo, vale la pena ese esfuerzo. Y en este caso, volviendo a Dairon, con él sucede lo mismo. Dairon tiene un amplio repertorio. Y me consta porque lo conozco. Amplio repertorio lleno de una diversidad musical tremenda. Tiene música para los conservadores, tiene música para los no conservadores, tiene música suave, tiene música movida, tiene música con percusión, sin percusión, para mayores, para jóvenes, de todo, con tal de alcanzar a uno para Cristo.
Esa es la música de Dairon. En eso debemos centrarnos, no en criticarlo y señalarlo. Porque, oye, porque salió por televisión, que si bailó, que si metió este pasillito y que si el tambor. Ahora, la pregunta final sería, ¿es aprobado por Dios lo que hace Dairon? Bueno, ni tú ni yo tenemos esa respuesta. Por eso, la pregunta que sí cabe hacernos y deberíamos responder sería, ¿está exaltando a Cristo? Sí. ¿Está alcanzando almas? Evidentemente, sí. ¿Está llevando luz a un país totalmente cerrado que nunca le ha importado Cristo, ni Dios, ni la religión? Pues sí. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16. Bueno, vamos a ver los frutos de Dairon. Juventud alcanzada. Personas oyendo letras cristianas en radios seculares y televisión. Televisión cubana abriendo puertas al mensaje. Influencia positiva hacia Cristo. Camino abierto para la música cristiana. Eso habla por sí solo. Familia, Dairon Gavilán no es un problema para la iglesia. El problema eres tú por criticar a Dairon Gavilán en redes sociales y intentar desprestigiar lo que Dios está haciendo a través de él. El Dairon Gavilán es una respuesta de Dios para una generación determinada, y cuando Dios levanta a alguien, ninguna crítica puede detener su propósito, ninguna. Pero ¿sabe lo que es más triste? Lo más triste de todo este asunto es que los ataques más duros no vienen del mundo, no vienen de los incrédulos, ni de otras denominaciones, ni de personas ajenas a nuestra fe. No, los ataques más fuertes contra la música que Dios está usando a través de Dairon viene de su propia iglesia. Y eso, hermanos, es un mal testimonio, peor que el mal testimonio o el testimonio que pudiera estar dando Dairon Gavilán tocando tambores. Porque mientras metodistas, pentecostales, bautistas, católicos, incluso personas sin religión reconocen el propósito, lo ven y ven la misión y la bendición que está produciendo esa música, muchos de nosotros, los que decimos tener más luz, los que somos la nación santa, remanente, oye, somos los primeros en apagarla. Y eso duele, eso duele. Duele porque revela algo profundo. Y es que hemos confundido tradición con verdad. Hemos confundido forma con esencia. Hemos llegado al punto incluso donde un ritmo nos incomoda más que la incredulidad. Donde una batería nos escandaliza mucho más que la falta de amor. Donde una guitarra provoca más alarma en las mentes de la gente que la frialdad espiritual. Hemos llegado al punto de decir que hemos perdido, yo le digo comentarios así, que hemos perdido nuestra esencia. Porque se canta esto y porque se canta aquello, porque se usa este instrumento y no se usa aquel, porque nos vestimos de un modo o de otro, porque usamos esto o aquello. Cuando la verdadera esencia no radica, según la Biblia, en nada externo, ni en nada, sino en algo que hemos perdido con total evidencia: el amor. Esa es la señal de un discípulo. Esa es nuestra verdadera esencia, no un arete, no un tatuaje, no una saya por el tobillo, no, nada de eso. Ni siquiera guardar el sábado es nuestra esencia. Oh, pastor, y te está diciendo entonces que podemos hacer todo eso. Si lo haces es tu asunto, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que nuestra esencia no radica en un día, ni en una vestimenta, ni en una moda, ni en un estilo musical, sino en el amor. En esto, dice Cristo, conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Lo triste es que mientras proclamamos que somos el pueblo de la verdad, actuamos de manera que otros, incluso no cristianos, no ven en nosotros el carácter de Cristo. Lo que ven es un pueblo extremadamente crítico, extremadamente malcriado, testarudo, señalador, rígido, poco empático y extremadamente orgulloso de lo que tiene, pero que no viven lo que predican. Ven prejuicio, ven juicio así rápido, espíritu acusador, pero no ven misericordia, no ven gozo, no ven visión misionera. Y tal vez por eso, por nuestra actitud, nuestro ego doctrinal como la iglesia de la Odisea y nuestra tibieza espiritual ha hecho que solo seamos un grupo de poco más de 23 millones de miembros a nivel mundial haciendo ruido. En un mundo, fíjate, en un mundo que tiene
una población a nivel mundial de más de 8.000 millones de personas, representamos solo el 0,29%. Ni siquiera un 50, ni siquiera un 1%. Oye, con el mensaje tan rico y tan poderoso que tenemos, con el fuego, con la pasión, el cuidado con que se nos fue dado nuestro mensaje de manos de personas que vivían para esto. Y mira cómo nosotros lo mancillamos, criticándonos unos a otros en público, atacándonos en redes sociales, asesinando reputaciones en redes sociales, sin importar que eso lo está leyendo millones de gente. El propio equipo de Dairon, que colabora con Dairon Gavilán, cristianos de distintas denominaciones, incluso personas que aún ni conocen a Dios, ha sido testigo de este espíritu de crítica que entre nosotros mismos estamos formulando, caballeros. Ellos están celebrando una victoria para Cristo y nosotros en público destruyendo con críticas durísimas esa victoria de Jesús. Fíjate, el diablo no ha tenido necesidad de meter la mano, ¿no? Si nosotros, el remanente, el pueblo escogido, hemos hecho el trabajo por él. Gente que está trabajando para el Señor. Gente que está creando música para alcanzar almas. ¿Ha visto cómo nosotros mismos destruimos lo que Dios está levantando con evidencia? Eso no solo daña el corazón del que trabaja. Eso daña el testimonio del Evangelio. El testimonio de una iglesia completa. Porque ¿cómo vamos a decirle al mundo que tenemos un Dios de amor si entre nosotros mismos no mostramos amor y nos descuartizamos en redes? ¿Cómo vamos a decir que tenemos luz profética si no sabemos reconocer cuando Dios está brillando sobre alguien? No tenemos don de discernimiento. ¿Cómo vamos a predicar la verdad si con nuestras actitudes demostramos que no vivimos la verdad? La iglesia nunca avanza atacando a los que Dios está usando. Nunca. Aquí quien gana en todo esto es el diablo. En todas estas discusiones y críticas gana el diablo, no gana Dios. Aquí Dios no gana un milímetro de terreno. La iglesia nunca prospera confundiendo preferencia personal con santidad. Oye, si a ti no te gusta, bueno, pues apágala y no la escuches. Pero no critiques el gusto de otro. La iglesia nunca prospera cuando se confunde preferencia con santidad. Hoy, más que juzgar, necesitamos discernir. Más que criticar, necesitamos apoyar. Más que destruir, necesitamos edificar. Porque al final no se trata de un estilo musical. No se trata de un instrumento. Se trata de un corazón dispuesto a alcanzar almas. Y si Dios está abriendo una puerta para Cuba a través de la música de Dairon, lo peor que podemos hacer es convertirnos en los guardianes de la puerta que Dios mismo abrió. Fíjate, el mismo gobierno que tenía censurada la música cristiana en la televisión cubana y en la radio, debe estar de fiesta, porque el tiro le salió súper bien. Súper bien. Lo tenían censurado y era criticado por eso. Bueno, pues ahora lo pone en la televisión y en las redes, en todos lados. Incluso hasta ahora una nueva categoría de música cristiana y debe estar de fiesta porque los cristianos ahora son los que están fajados por el que ganó el premio por la música que se usó. Caballero. Bueno, nada, en vez de ser tropiezos, seamos puente, familia. En vez de ser críticos, seamos intercesores. Y cuando Dios levante a alguien para su gloria, nuestro papel sea reconocerlo, sea celebrarlo y apoyarlo, aun si nuestra preferencia musical no sea la misma. Ese es el testimonio que el mundo necesita. Ese es el espíritu de Cristo. Y te dejo con este texto que se encuentra en Gálatas capítulo 5, verso 15. Mira esto. Gálatas capítulo 5, verso 15, en la Nueva Versión Internacional dice: si siguen mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Ahí te lo dejo. Que Dios te bendiga. Puedes disentir de lo que estoy diciendo, estás en total libertad, pero muestra el amor del discípulo. Esa es nuestra verdadera esencia. Que nos amemos unos a otros, aunque no pensemos igual. Linda tarde.